Tú no vales nada, me siseó mi suegra en la cara, mientras mi esposo, el hombre que yo amaba más que a mi vida, sacaba mis cosas del closet y las aventaba al suelo. Se reían, seguros de que podían hacer lo que quisieran. Pero esa risa se les borró cuando se escuchó un golpe fuerte. Era el timbre. Ellos aún no sabían que detrás de la puerta estaba mi papá, el coronel Pavel Ignatievich. Y esa visita les iba a cambiar la vida para siempre. Desde niña siempre soñé con tener una familia grande y unida. Mi mamá nos dejó cuando yo era muy pequeña, y mi papá, siendo militar, vivía ocupado con órdenes, reglas y viajes. Yo sabía que me quería, pero su forma de amar era muy fría. Me mandaba regalos caros en mi cumpleaños o me llamaba unos minutos desde donde estuviera. Crecí sola, aprendiendo a depender solo de mí. Cuando conocí a Stanislav, creí que por fin había encontrado mi refugio. Era tierno, atento, y tenía una madre, Inga Borisovna, que me pareció que podía ser la mamá que nunca tuve. El primer año de matrimonio fue hermoso. Vivíamos solos y todo parecía un cuento de hadas. Stanislav me abrazaba todo el tiempo y su mamá fue muy dulce conmigo al principio. Me decía hija y suspiraba diciendo que su hijo era afortunado de tenerme. Pero todo cambió cuando nos mudamos con ella. La idea era ayudarla porque había quedado viuda y así también podríamos ahorrar. Pero yo no sabía que me estaba metiendo en una pesadilla. Las primeras señales fueron pequeñas. Un florero mal colocado, un platillo que no preparé como a ella le gustaba. Una vez hice borft a mi estilo y ella, ofendida, solo comió pan quejándose del estómago. Stanislav solo decía, ya conoces a mamá, tiene un carácter fuerte. Y yo aguantaba. Quería tanto una familia, que aguantaba todo. Poco a poco los comentarios de Inga se volvieron más constantes y pesados. Criticaba mi trabajo como administradora en un salón de belleza, diciendo que yo solo servía a señoras vacías. Me recordaba a cada rato que su hijo, un abogado exitoso, merecía algo mejor. Mi amiga tiene una hija que es fiscal, decía, como si lo mío no valiera nada. Y siempre preguntaba, ¿tú qué le puedes dar a mi hijo? No tienes ni familia ni nada. Yo me quedaba callada, tragándome todo. Y lo peor es que Stanislav fingía no escuchar. Solo se ponía a comer como si nada. Su frialdad dolía más que las palabras de su mamá. Ese hombre dulce del que me enamoré se fue desvaneciendo. Y en su lugar apareció alguien amargado, egoísta, y siempre de mal humor. Cuando intenté hablar con él sobre su mamá, explotó. Kira, ya basta. Mi mamá es sagrada para mí. Ella me dio la vida y tú quieres que me pelee con ella por tus caprichos. Cada vez llamaba menos a mi papá. Me daba pena contarle que mi vida familiar, de la que tanto presumía, se estaba cayendo a pedazos. Conociendo a mi papá, sabía que no iba a ponerse a escuchar quejas, él simplemente iba a venir por mí, sin darme opción, y me iba a llevar. Pero yo aún amaba a Stanislav. Pensaba que todo esto eran solo problemas pasajeros, que iba a entender y que todo volvería a ser como antes. Qué equivocada estaba. El momento que lo cambió todo fue en el cumpleaños de mi suegra. Llevaba semanas preparándome. Pedí el día libre en el trabajo, pasé todo el día cocinando sus platillos favoritos, le compré un pañuelo de seda caro que ella una vez dijo que le gustaba. Quería agradarle. Quería demostrar que era buena esposa y buena nuera. Después de que los invitados se fueron, estábamos limpiando la mesa. Inga Borisovna estaba de buen humor, incluso me elogió frente a sus amigas. Y ahí, sentí un poco de esperanza. Mamá, ¿dónde quedó el juego de té azul que nos dio la tía Vera? Preguntó Stanislav mirando el mueble. Ah, ese, ya no existe, respondió ella, haciendo una mueca. Nuestra Kira lo rompió. Sus manos parecen patas, no puede agarrar nada bien. Me quedé congelada, con un plato en las manos. Era una mentira total. Esa vez, hace un mes, fue ella quien rompió el juego de té al intentar alcanzar el azucarero. Estaba tan enojada que yo misma limpié los pedazos y la calmé. Inga Borisovna, eso no es verdad, dije bajito. Fue usted quien lo rompió por accidente. De pronto se volteó hacia mí. Su cara se deformó del coraje.
¿Qué dijiste? Me siseó. ¿Te atreves a decir que yo miento? En mi propia casa. Que eres una parásita. Stanislav enseguida se puso de su lado, con los puños apretados. Kira, pídele perdón a mi mamá. Ahora mismo, ordenó. ¿Cómo te atreves a alzarle la voz? Algo dentro de mí se rompió. Todo el dolor y humillación que aguanté por meses, salió. No voy a disculparme por algo que no hice, dije con la voz temblorosa, pero firme. Ella siempre me miente y me humilla. ¿Y tú, eres un cobarde que esconde la cabeza como si nada pasara? Eso fue el límite. La cara de Stanislav se puso roja. ¡Cobarde!, gritó. Ah, ya verás. Y me soltó una cachetada. No fue tan fuerte, pero me dejó helada por lo injusto, por la traición. Me zumbaban los oídos. Y mi suegra se rió. Tranquila, como si lo hubiera disfrutado. Me miró directo, sin pena, con una sonrisa de triunfo en la cara. Esa sonrisa en la cara de mi suegra era de triunfo, como si hubiera estado esperando justo este momento. Ya era hora de poner a esta mujer en su lugar, le susurró a mi esposo. Empaca sus cosas. No necesitamos a una malagradecida en esta casa. Tú no eres nadie, ¿entiendes? Stanislav, como si fuera un robot al que le dieron una orden, se dio la vuelta y se fue directo al cuarto. Escuché cómo abría de golpe las puertas del closet y tiraba mis cosas al suelo. Yo me quedé ahí parada en medio de la sala, con la mano en la mejilla donde me había pegado, sin poder creer lo que estaba pasando. Mi cuento de hadas se había hecho pedazos. La familia que yo tanto había querido, me estaba echando a la calle. En ese momento, el timbre sonó. No fue un timbrazo cualquiera, fue fuerte, insistente, como si supiera que algo importante estaba por pasar. Inga Borisovna frunció la cara con molestia. ¿Y ahora quién viene a molestar a esta hora? Stanislav salió del cuarto con un montón de mis vestidos en los brazos. Abre tú, me gritó. A lo mejor es alguna de tus amiguitas chismosas que viene a defenderte. Caminé temblando hacia la puerta. Miré por la mirilla, y me quedé helada. Ahí estaba mi papá. Vestía ropa normal, civil, pero su postura, recta, fuerte, llena de autoridad, no dejaba duda, era un militar. Detrás de él, un poco más atrás, había dos jóvenes con el cabello muy corto, vestidos con chamarras oscuras. Sus caras eran serias, firmes, imposible saber qué pensaban. Yo no lo había llamado, ni me había dado tiempo. ¿Cómo sabía él que tenía que venir? Mis pensamientos eran un enredo, pero con manos temblorosas giré la llave y abrí la puerta. Inga Borisovna y Stanislav me miraban con una sonrisa burlona, esperando ver a alguna amiga mía llorando del otro lado. Pero sus sonrisas se borraron poco a poco cuando la puerta se abrió, y vieron entrar a un hombre alto, de cabello gris, que imponía con solo estar ahí. Mi papá. Él miró todo el departamento con ojos fríos. Se detuvo en la marca roja que tenía en la mejilla. Luego miró a Stanislav, que seguía cargando mis cosas, y a mi suegra, que estaba paralizada con una sonrisa torcida que ya no le salía natural. En ese silencio incómodo, su voz sonó como un disparo. Buenas noches. Creo que llegué justo a tiempo, dijo. Pero no preguntó. Lo dijo con firmeza, con ese tono que no acepta discusión. Las sonrisas de mi esposo y su mamá desaparecieron por completo. Ahora sus caras mostraban algo muy distinto, nervios y miedo. Papá, susurré, y en ese momento las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Ya no eran de tristeza, eran de alivio. Mi papá, el coronel Pavel Ignatievich, estaba aquí. Y yo sabía que a partir de ahora, todo iba a cambiar. Él se acercó, me hizo a un lado con cuidado, y se plantó frente a ellos. Mi papá se paró entre ellos y yo. La forma en que miró a Stanislav, parecía que podía apagar un incendio con solo su mirada. «Ah, joven», dijo con una voz fría como el hielo, haciendo un gesto hacia el vestido que mi esposo tenía en las manos, «¿podrías hacer el favor de poner las cosas de mi hija en su lugar? Parece que se te cayeron». Stanislav parpadeó, confundido. Esa actitud segura que tenía,
se le había desvanecido por completo. Volteó a ver a su mamá buscando apoyo, pero Inga Borisovna estaba blanca como papel, con la boca abierta, sin atreverse a mirar a mi padre, ni tampoco a los dos muchachos que estaban parados como estatuas en la puerta. En ese momento se dio cuenta de algo, que esa chica sin familia, como ella pensaba de mí, no era tan poca cosa. Su mundo, donde ella se creía la reina, se le estaba cayendo frente a los ojos. Y esto apenas comenzaba. La primera que intentó reaccionar fue ella. Trató de ponerse su cara de siempre, esa de soberbia, pero ya no le salía. La voz le temblaba. ¿Quién es usted? Y dijo con un tono chillón. Esto es un asunto familiar. Aquí no se permite gente extraña. Mi papá ni siquiera la miró. Seguía viendo directo a Stanislav. Repito mi pregunta, dijo, marcando cada palabra. Pon las cosas en su lugar. Uno de los jóvenes que lo acompañaban dio un pequeño paso al frente. Apenas se movió, pero fue suficiente para que Stanislav se pusiera nervioso y soltara la ropa. Mis vestidos cayeron al suelo, hechos bola. Pavel Ignatievich, balbuceó Stanislav, como si por fin recordara el nombre de mi padre, el mismo que escuchó en nuestra boda. Esto fue solo un malentendido. ¿Malentendido? Mi papá giró la cabeza y lo miró directo, sin pestañear. Mi hija tiene una marca en la cara por un golpe, ¿y tú a eso le llamas un malentendido? Inga Borisovna se quedó sin aire y corrió a defender a su hijo. Testasik no tuvo la culpa. Ella lo provocó. Me insultó, a mí, su madre, gritaba, intentando llamar la atención. Finalmente, mi papá la miró. Y esa mirada, fue peor que si le hubiera gritado. ¿Madre? Dijo en voz baja, pero firme. Tú eres madre de él, pero para Kira no eres nada. Escúchame bien, señora, yo nunca he dejado que alguien le haga daño a mi hija, y tú no vas a ser la primera. Dio un paso hacia ellos. Y los dos, como por instinto, se echaron para atrás y chocaron con la pared. En ese momento entendí todo. Yo me había estado esforzando por ser parte de su familia, por agradarles, por ganar su cariño, cuando en realidad mi verdadera familia siempre estuvo ahí. Solo tenía que tener el valor de pedir ayuda. Mi papá volteó a verme. Su mirada se suavizó. Kira, hija, prepárate. Nos vamos. Quise recoger mis cosas, pero él me detuvo. No, dijo con firmeza. No vas a llevarte nada. Te compraré cosas nuevas, mejores que estas. Aquí no hay nada tuyo, y nunca lo habrá. Tomó mi mano. Su palma era fuerte y cálida. Me llevó hacia la salida, pasando junto a Stanislav e Inga Borisovna, que se quedaron ahí, congelados del horror. Mi papá se detuvo en la puerta. Se dio la vuelta y, sin siquiera verlos, les lanzó unas últimas palabras por encima del hombro. Y sobre ese malentendido del que hablaban, joven, hablamos mañana, en un lugar más formal. Sus palabras sonaron como una sentencia. Salí al pasillo, y uno de los muchachos que venía con mi papá cerró la puerta con calma detrás de nosotros. Respiré profundo. Era el fin de mi antigua vida, y el inicio de algo nuevo. Pero algo sí sabía, ya no estaba sola. La justicia apenas iba comenzando su camino. Viajamos en silencio por la ciudad, iluminada por las luces de los anuncios y los faroles. Las luces se veían borrosas, como si todo lo estuviera viendo a través del agua. Mi papá iba a mi lado en el asiento trasero. Su mirada estaba fija en la carretera, su expresión firme, como una estatua. Víctor, su asistente, manejaba. Ilya, el otro joven, iba en el asiento del copiloto. No aguanté más. Papá, ¿cómo supiste que algo andaba mal? Mi voz era apenas un susurro. Él no respondió de inmediato. Solo siguió mirando al frente. Hace tiempo que me di cuenta de que algo no estaba bien contigo, dijo por fin, con voz ronca. Tenía tristeza en el tono, y una pequeña risa, de esas que duelen. Y tú siempre repitiendo, todo está bien, papi. Todo va excelente. Hizo una pausa y luego añadió. Soy militar, hija. Yo no creo en palabras,
creo en hechos. Y los hechos no coincidían. Le pedí a Víctor, su padre fue mi compañero hace años, que te cuidara, desde lejos, sin meterse, solo para estar al pendiente por si algo pasaba. Hoy me llamó y me dijo que algo se veía mal desde tu ventana, escuchó gritos, risas raras. Yo justo estaba en la ciudad por una junta de 2 días, subí al coche y me vine de inmediato. Lo contó como si fuera cualquier cosa, como si estuviera hablando de resolver un asunto de oficina. Pero para mí, esas palabras lo cambiaron todo. Todo este tiempo, mientras yo me sentía sola, abandonada, él sí pensaba en mí. Se preocupaba. Actuaba. No esperó a que yo me quejara, solo sintió mi dolor desde lejos, y se preparó por si tenía que salvarme. Llegamos a un hotel discreto pero elegante. Mi papá ya tenía todo arreglado. Descansa, me dijo, acompañándome hasta la habitación. Mañana duerme hasta tarde, no pienses en nada. Pero ¿cómo no pensar? Apenas cerró la puerta detrás de él, me quedé sola. Y con esa soledad volvió todo el dolor que había estado guardando por tanto tiempo. Esa pared que construí para protegerme, hecha de ilusiones de una familia perfecta, no se cayó en pedazos, se hizo polvo. Me acerqué al espejo, y me miré. Tomó mi mano. Su palma era fuerte y cálida. Me llevó hacia la salida, pasando junto a Stanislav e Inga Borisovna, que se quedaron ahí, congelados del horror. Mi papá se detuvo en la puerta. Se dio la vuelta y, sin siquiera verlos, les lanzó unas últimas palabras por encima del hombro. Y sobre ese malentendido del que hablaban, joven, hablamos mañana, en un lugar más formal. Sus palabras sonaron como una sentencia. Salí al pasillo, y uno de los muchachos que venía con mi papá cerró la puerta con calma detrás de nosotros. Respiré profundo. Era el fin de mi antigua vida, y el inicio de algo nuevo. Pero algo sí sabía, ya no estaba sola. La justicia apenas iba comenzando su camino. Viajamos en silencio por la ciudad, iluminada por las luces de los anuncios y los faroles. Las luces se veían borrosas, como si todo lo estuviera viendo a través del agua. Mi papá iba a mi lado en el asiento trasero. Su mirada estaba fija en la carretera, su expresión firme, como una estatua. Víctor, su asistente, manejaba. Ilya, el otro joven, iba en el asiento del copiloto. No aguanté más. Papá, ¿cómo supiste que algo andaba mal? Mi voz era apenas un susurro. Él no respondió de inmediato. Solo siguió mirando al frente. Hace tiempo que me di cuenta de que algo no estaba bien contigo, dijo por fin, con voz ronca. Tenía tristeza en el tono, y una pequeña risa, de esas que duelen. Y tú siempre repitiendo, todo está bien, papi. Todo va excelente. Hizo una pausa y luego añadió. Soy militar, hija. Yo no creo en palabras, creo en hechos. Y los hechos no coincidían. Le pedí a Víctor, su padre fue mi compañero hace años, que te cuidara, desde lejos, sin meterse, solo para estar al pendiente por si algo pasaba. Hoy me llamó y me dijo que algo se veía mal desde tu ventana, escuchó gritos, risas raras. Yo justo estaba en la ciudad por una junta de 2 días, subí al coche y me vine de inmediato. Lo contó como si fuera cualquier cosa, como si estuviera hablando de resolver un asunto de oficina. Pero para mí, esas palabras lo cambiaron todo. Todo este tiempo, mientras yo me sentía sola, abandonada, él sí pensaba en mí. Se preocupaba. Actuaba. No esperó a que yo me quejara, solo sintió mi dolor desde lejos, y se preparó por si tenía que salvarme. Llegamos a un hotel discreto pero elegante. Mi papá ya tenía todo arreglado. Descansa, me dijo, acompañándome hasta la habitación. Mañana duerme hasta tarde, no pienses en nada. Pero ¿cómo no pensar? Apenas cerró la puerta detrás de él, me quedé sola. Y con esa soledad volvió todo el dolor que había estado guardando por tanto tiempo. Esa pared que construí para protegerme, hecha de ilusiones de una familia perfecta, no se cayó en pedazos, se hizo polvo. Me acerqué al espejo, y me miré. Me miré en el espejo. Aún se notaba la marca de la mano de Stanislav en mi mejilla.
Pero lo más fuerte no era eso, sino lo que vi en mis ojos, estaban vacíos. Ya no lloraba por el matrimonio roto, sino por haber sido tan ingenua. Por haber creído que podía ganarme el amor con obediencia, con aguantar, con ser útil. Lloré casi toda la noche, hasta que me venció el sueño al amanecer. Dormí profundo, sin soñar nada. Me despertaron unos golpecitos en la puerta. Era mi papá. Traía una bandeja con desayuno y una caja de cartón grande. Buenos días, dijo con voz animada, aunque sus ojeras mostraban que no había dormido nada. Desayuna, y esto es para ti. En la caja había cosas sencillas pero importantes. Un vestido bonito, zapatos cómodos, ropa interior, y todo lo necesario. Se había encargado de todo. Mientras yo comía, él me explicó el plan, claro y directo, como una orden militar. A las 10 vamos por tus documentos y tus cosas más importantes. Habrá una conversación breve. Sin emociones. ¿Entendido, Kira? Asentí. Ya no tenía emociones. Solo me quedaba una cosa, determinación. A las 10 en punto estábamos parados otra vez frente a la puerta de lo que ayer era mi casa. Esta vez fue mi papá quien tocó. Stanislav abrió. En una noche parecía haber envejecido años. Estaba pálido, con los ojos rojos. Al vernos, se le notó un escalofrío. Pasen, dijo con voz débil. Inga Borisovna estaba sentada en la sala, vestida con un traje oscuro, formal. Tenía una expresión como de sufrimiento fingido. Se levantó y vino hacia nosotros, como si todo fuera normal. Pavel Ignatievich, Kirochka, qué bueno que vinieron. Estábamos muy preocupados. Stasik no durmió en toda la noche, está muy afectado. Todo fue un malentendido, son cosas de nervios. Pero mi papá la detuvo con un gesto firme. No vinimos por disculpas, dijo con frialdad. Kira solo viene por sus documentos, sus cosas personales y sus valores. Inga Borisovna frunció los labios, pero sonrió con hipocresía. Claro, claro. Todo lo que le pertenece a Kirochka se lo daremos con gusto. No somos unos salvajes. Stanislav se metió al cuarto en silencio y salió con mi bolso, donde estaban mi pasaporte y mis papeles. Aquí está, murmuró. Y tu caja está sobre la cómoda. Fui al cuarto. Empaqué lo poco que realmente era mío, unas fotos, unas joyas que fueron de mi mamá, mis libros. Sentía sus miradas a mis espaldas. Estaban convencidos de que todo acabaría así de fácil. Que solo vendría por mis cositas y me iría de sus vidas para siempre. Salí con mi pequeña maleta, dejando atrás todo lo que ellos creían que era suyo por derecho. Cuando pasé por la sala, Inga Borisovna suspiró fuerte, como actuando para una telenovela. Bueno, si ya tomaste tu decisión, Kira, te deseamos lo mejor. Espero que no nos guardes rencor, dijo con esa voz falsa. Mi papá, que hasta ese momento solo había observado todo en silencio, dio un paso al frente. Todavía no hemos terminado, dijo con voz tranquila, pero tan firme que el silencio se volvió pesado. Nos falta hablar del tema financiero. Stanislav se tensó de inmediato. Inga Borisovna levantó las cejas, fingiendo sorpresa. ¿Financiero? ¿De qué hablas? Preguntó ella. Kira vivió con nosotros. Le dimos todo lo que necesitaba. ¿Qué más quieren? Mi papá apenas sonrió, pero sin alegría. Estoy hablando de los 2 millones de pesos que les regalé como apoyo para su boda, para que compraran su propia casa. Como el matrimonio, evidentemente, no funcionó y nunca compraron la casa, quiero que ese dinero se me regrese. La cara de Inga Borisovna pasó de sorpresa a pánico. ¿Qué 2 millones? Y gritó, perdiendo toda su elegancia. No sabemos de qué estás hablando. Esos eran nuestros ahorros. ¿Verdad, Stasik? Él le dijo, buscando apoyo. Mi papá no dijo nada. Solo sacó un papel doblado de su saco. Aquí está el comprobante bancario, dijo, abriéndolo.
La transferencia fue directa de mi cuenta a la de tu hijo Stanislav, marcada como regalo de bodas del padre de la novia. Fecha: el día después de su boda. Stanislav se puso aún más pálido y bajó la cabeza. Sabía que era verdad. Pero su mamá no estaba lista para rendirse. «Esa copia es falsa», chilló. «Nos quieres robar. Vamos a demandarte por difamación». «Y díselo a él», le respondió mi papá, señalando a Stanislav. Pero él no dijo nada. Miraba el piso, derrotado, con vergüenza. En ese momento, por primera vez, dejé de verlo como un monstruo. Y lo vi como lo que realmente era, un hombre débil, confundido, que toda su vida hizo lo que su mamá le decía. Inga Borisovna se dio cuenta que ya no podía contar con su hijo. Su rostro se torció de rabia. Dio un paso hacia mí. «Todo esto es por tu culpa», me dijo entre dientes. «Tú planeaste todo. Llegaste con todo preparado. Querías quedarte con su departamento, y ahora hasta con el dinero». «Y ya basta», tronó la voz de mi papá, como un látigo. Se puso entre ella y yo. «Ese dinero fue depositado a nombre de tu hijo», dijo sin levantar la voz, pero con una autoridad que no se discutía. «Y como me enteré, fue gastado en un coche nuevo, en pagar deudas tuyas, Inga Borisovna, y hasta en cerrar algunos créditos grandes de Stanislav. Cosas que mi hija ni siquiera sabía que existían». El cuarto se quedó en silencio total. Inga Borisovna miraba a mi papá con los ojos bien abiertos, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Se quedó con la boca abierta, en shock. No entendía cómo mi papá sabía todo eso. Ella pensaba que todos sus secretos financieros estaban bien escondidos. Stanislav, al enterarse de los préstamos, se desplomó en el sillón, con las manos en la cabeza. Estaban atrapados en sus propias mentiras, y en su codicia. Yo los veía, y no sentía nada. Ni rencor, ni odio. Solo decepción, y un poco de lástima. Especialmente por Stanislav. ¿Cómo pudo mentirme así? ¿Cómo pudo traicionar a alguien que confió tanto en él? Bueno, dijo mi papá, ya con voz seria, casi profesional, les doy una semana. 7 días para que el dinero esté completo en la cuenta de mi hija. De lo contrario, continuó, este comprobante bancario, junto con el testimonio de los testigos del incidente de ayer. Más una denuncia formal por fraude a gran escala. Va directo al escritorio del fiscal. Y créanme, ahí tengo amigos que no toleran que ofendan a la hija de un camarada. Ustedes deciden. Se dio la vuelta. Kira, vámonos. Nos fuimos directo a la salida. Ya estábamos en el pasillo cuando escuché su voz, bajita, casi un susurro. Y Kira, lo siento. No volteé. No sabía si su disculpa era real o solo miedo a lo que se venía. Simplemente salí, y mi papá cerró la puerta detrás de nosotros. Parecía que la historia ya había terminado. Que el dinero iba a volver, y la justicia se había hecho. Pero no sabíamos que Inga Borisovna no era del tipo que se rinde tan fácil. Y que el golpe más fuerte se lo estaba guardando para el final. Un golpe que no iba contra mi dinero. Sino contra mí. Regresamos al hotel. Mi papá estaba tranquilo, como si la operación hubiera salido perfecta. Pero yo, me sentía vacía. Esa victoria no me dio alegría. Mientras él hablaba por teléfono resolviendo cosas de trabajo, yo me senté junto a la ventana. Viendo las luces de la ciudad, todo ese movimiento que me parecía tan lejano. Entonces vibró mi celular. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Kira, dijo una voz baja, calmada. Era Inga Borisovna. Quise colgarle de inmediato. Pero algo en su tono me detuvo. No sonaba enojada ni maliciosa, sonaba seca, calculadora. No cuelgues, hija, susurró. No te llamo para pelear. Solo quiero darte un buen consejo. Retira tu denuncia. Olvídate del dinero. Porque si no, te vas a arrepentir. ¿Y mucho, me estás amenazando? Pregunté con frialdad. Ella se rió bajito. ¿Amenaza? No,
Hija, esto es solo un consejo amistoso, dijo con tono venenoso. Verás, tu papá, el coronel, no lo sabe todo. Hay un pequeño secreto, sobre tu nacimiento. ¿Nunca te has preguntado por qué tu mamá realmente se fue? ¿Y quién es tu verdadero padre? Sentí como sus palabras me mordían como una serpiente. Un veneno lento empezó a recorrerme el cuerpo. ¿Un secreto, sobre mi nacimiento? Ese tema siempre había sido tabú en mi familia. Papá nunca hablaba de mamá, solo decía que se fue. Yo siempre pensé que había muerto, o que no aguantó la vida con un militar. Me daba miedo preguntar. Miedo de herirlo. De abrir una herida vieja. Y ahora esta mujer, que ya había hecho tanto daño en mi vida, decía que conocía la verdad. Una verdad que, según ella, podría hacer que mi papá me rechazara para siempre. ¿Qué estás diciendo? Susurré con la boca seca. Volvió a reír, con esa calma que daba más miedo que un grito. Lo sabrás si no haces lo que te digo, dijo. Tienes una semana. O dejas el dinero y el tema muere conmigo. O te quedas con tu lana, pero pierdes todo lo demás. Tú decides, Kirochka. Y colgó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, helada. Tenía frente a mí la decisión más difícil de mi vida. ¿Qué secreto era ese? ¿Y si era verdad? ¿Y si todo lo que había creído sobre mi familia era mentira? Volteé a ver a mi papá. Seguía igual, hablando por teléfono, con esa presencia fuerte que siempre me dio seguridad. Y eso me dio más miedo que nunca. Pasé el resto del día en una especie de niebla. Intenté convencerme de que todo era una manipulación de Inga Borisovna. Solo un truco para no devolver el dinero. Pero la duda ya estaba sembrada. ¿Qué pasaba si era cierto? ¿Qué pasaba si mi papá no era realmente mi papá? En la tarde, él se dio cuenta de mi estado. ¿Qué te pasa, hija? Me preguntó con preocupación. ¿Otra vez te estás agobiando? Te dije que ya todo se resolvió. Ya no te preocupes. No pude decirle nada. ¿Cómo le iba a decir que esa mujer me había chantajeado con un secreto sobre mi madre? ¿Cómo decirle que justo lo que más valoraba de él, su amor, estaba siendo puesto en duda? Eso se sentiría como traicionarlo. No, papá. Todo bien. Solo estoy cansada, le mentí. Esa noche no dormí. Las palabras de Inga Borisovna no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. ¿Quién es tu verdadero padre? Eso fue lo más duro. ¿Y si era verdad? ¿Y si todo ese amor firme que me dio, era una mentira? No, me negaba a creerlo. Pero entonces, ¿por qué nunca hablábamos de mamá? ¿Por qué no había ni una sola foto de ella en la casa? Al día siguiente tomé una decisión. No podía seguir viviendo con esa duda. No podía dejar que esa mujer me siguiera manipulando. Busqué la dirección en internet. Fui a la oficina de abogados donde trabajaba Stanislav. No lo llamé. Decidí ir en persona. No sabía qué iba a decir o hacer, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba verlo a los ojos y descubrir si su mamá estaba mintiendo o no. Tal vez, con la culpa encima, él soltaría algo. Cuando entré a las oficinas elegantes donde trabajaba, la recepcionista me miró con sorpresa. El licenciado Stanislav no vino hoy, me dijo. Tomó una licencia sin sueldo, por tiempo indefinido. Eso sí que no me lo esperaba. ¿Huyó? ¿Se escondió? Pero yo no me iba a detener. ¿Sabe cómo puedo encontrar a Inga Borisovna? Pregunté, sintiendo que el corazón se me subía hasta la garganta. La recepcionista se encogió de hombros y me dio la dirección, la misma casa de la que salí apenas ayer. Y fui sola. Sin mi papá. Esta vez tenía que hacerlo yo. Enfrentar ese fantasma del pasado con mis propias fuerzas. No sabía que al volver a tocar esa puerta, me estaba acercando a una verdad mucho más fuerte e inesperada de lo que jamás imaginé. Me paré frente a la puerta. No estaba mi papá. Ni sus ayudantes. Solo yo, con el corazón latiendo con fuerza y la decisión firme de saber la verdad, cueste lo que cueste.
Toqué. Silencio. Volví a tocar, ahora más fuerte. Escuché pasos arrastrándose detrás de la puerta. Se abrió apenas, dejando ver una rendija de luz, y los ojos asustados de Inga Borisovna. Al verme, intentó cerrar, pero metí el pie justo a tiempo. Tenemos que hablar, dije firme. Vete, susurró ella. No quiero verte. No me dejas opción, respondí, empujando la puerta. Si no me dejas entrar, le voy a contar todo a tus vecinos. Voy a llamar a la policía y les diré cómo tú y tu hijo me sacaron a la calle. ¿Quieres un escándalo? Funcionó. Sabía cuánto valoraba su reputación de señora decente. Apretando los dientes, me dejó pasar. El departamento era un desastre. Parecía que ahí había pasado un huracán. Ropa tirada, trastes sucios, todo desordenado. Inga Borisovna estaba con una bata vieja, el pelo desarreglado y la cara hinchada. No quedaba nada de la mujer orgullosa de antes. ¿Qué más quieres? Me preguntó, dejándose caer en el sofá. Tu papá casi nos arruina. Stasik se fue con unos amigos, no quiere ni verme. Tú destruiste nuestra familia. La destruiste tú, le dije tranquila, sentándome frente a ella. Con tus mentiras y tu ambición. Pero no vine por eso. Vine a preguntarte qué quisiste decir cuando hablaste del secreto de mi nacimiento. Se rió nerviosa. Ah, ¿con qué eso es lo que te interesaba? Sabía que te iba a picar la curiosidad. Pensé que era broma, ¿no? Pues no, chula, no estaba bromeando. Se recostó en el sillón y, de repente, le brillaron los ojos con malicia. Supo que todavía tenía algo con que manipularme. Su carta de triunfo. Está bien, dijo, te lo voy a contar, pero con una condición, renuncias al dinero. Si no, le cuento todo a tu querido papá. Y créeme, no le va a gustar. La miré fijamente, y me di cuenta de algo, no estaba jugando. Estaba dispuesta a destruir a quien fuera, con tal de no soltar ni un centavo de ese dinero que ya sentía como suyo. Otra vez tenía que escoger, el dinero o la verdad. Pero ahora lo tenía claro, ya no podía vivir con esa duda. Está bien, dije, tragando saliva. Renuncio al dinero. Dímelo. Su cara se iluminó con una sonrisa triunfante. Creía que había ganado. Se inclinó hacia mí, bajando la voz como si fuera a contarme un gran secreto. Tu papá, Pavel Ignatievich, no es tu verdadero padre, empezó. Tu mamá, Verónica, era mi mejor amiga. Crecimos juntas, en el mismo barrio. Ella era hermosa. Yo, solo era su sombra. Todos los hombres se morían por ella. Y Pavel también. Él era un joven teniente, guapo, con futuro. Estaba loco por Verónica. Pero ella no lo quería a él, quería a otro. Hizo una pausa, saboreando el momento, como si disfrutara ver mi cara. Se llamaba Gregorio, continuó. Era un artista pobre, pero muy talentoso. Carismático. Verónica se volvió loca por él. Se veían a escondidas. Hasta que ella quedó embarazada de ti. Yo estaba en shock. No podía ni respirar. Gregorio se asustó, dijo ella, encogiéndose de hombros. ¿Responsabilidades? ¿Familia? Por favor. Tomó sus pinturas y se fue sin dejar rastro. Verónica se quedó sola, con un bebé en camino, y la vergüenza. Y justo en ese momento, tu papá reapareció. Aún la amaba. Le pidió que se casaran. Le prometió que te criaría como si fuera su hija, como si fuera suya. Se acomodó en el sofá como si ya hubiera ganado. Y él la salvó. Le dio su apellido, su lugar. Pero ella no pudo con la culpa. No podía vivir con alguien a quien no amaba. Ver a Pavel era recordar el pasado, lo que había hecho. Así que cuando tú tenías 3 años, simplemente se fue. Te dejó. Lo dejó a él. Desapareció. Me quedé helada, sentada, sin poder moverme. Cada palabra fue como un golpe al pecho.
Mi padre, el hombre que me crió, que siempre estuvo ahí, no era mi padre de sangre. Pero aún así me amó. Aceptó criarme, sabiendo que era hija de otro, de alguien que había traicionado a la mujer que él amaba. Su amor no fue solo de padre. Fue un amor valiente. Un acto de sacrificio. Y yo nunca lo supe. Y mi mamá no estaba muerta. Solo era demasiado débil para quedarse. Las lágrimas comenzaron a caerme por las mejillas, las lágrimas rodaban por mis mejillas. Pero no eran de lástima por mí. Eran de gratitud y de admiración. Por el hombre al que siempre llamé papá. Y al mismo tiempo, eran lágrimas amargas por mi mamá. Esa mujer que yo había idealizado. Pero que al final no era como yo la imaginaba. ¿Cómo sabes todo esto? Susurré. Verónica me lo contó antes de irse, respondió Inga Borisovna con una sonrisa torcida. Éramos mejores amigas. Me dejó una carta para Pavel, pero nunca se la di. ¿Para qué? Para que supiera que ella nunca lo amó. Mejor la quemé. Y le dije que Verónica se había ido con otro hombre, que no la buscara. Lo hice por él, para evitarle más dolor. Luego me miró seria. Ahora cumple tu parte. Llama a tu papi y dile que ya no quieres el dinero. La miré. Ya no tenía lágrimas. Solo un vacío frío y firme dentro de mí. No, le dije en voz baja, pero segura. Inga Borisovna se congeló. ¿Cómo que no? Teníamos un trato. No era un trato, era un chantaje, le dije, poniéndome de pie. Me contaste tu versión, tu historia torcida y manipuladora, esa que usaste para chantajearme, tal vez igual que chantajeaste a mi madre hace años. Pero cometiste un error. Tu verdad no destruyó el amor que siento por mi papá. Lo hizo 1000 veces más fuerte. Ahora sé qué clase de hombre es. Y no voy a dejar que tú sigas saliéndote con la tuya. Eres una malagradecida. Y gritó ella, levantándose de golpe. Le voy a contar todo ahora mismo. Adelante, respondí con calma, caminando hacia la puerta. Pero recuerda que mi papá es coronel. Y detesta que lo engañen o intenten manipular a su familia. Tampoco le va a gustar que hables mal de la mujer que amó toda su vida. Creo que esa conversación será muy interesante. Cerré la puerta con fuerza. Las piernas me temblaban, pero caminé con la cabeza en alto. No sabía qué iba a pasar. No sabía si ella iba a llamarle. Ni si él le iba a creer. Pero de algo estaba segura. Ya no era una víctima. Era la hija de mi padre. Y pelearía por él y por su honor. Igual que él siempre luchó por mí. Volví al hotel. Mi papá estaba en la habitación, empacando. Su viaje de trabajo ya casi terminaba. ¿Todo bien? Me preguntó, notándome pálida. ¿Te ves cansada? Respiré hondo. Papá, tenemos que hablar. Nos sentamos frente a frente. Lo miré a los ojos. Vi las arrugas que el tiempo había dibujado cerca de sus ojos. Las canas en sus sienes. Y sentí como mi corazón se apretaba, lleno de amor y ternura. Le conté todo. Lo que Inga Borisovna me dijo. Su chantaje. Mi visita a su casa. Y toda la historia que ella me soltó. Hablé. Y él, se quedó en silencio, él me escuchó en silencio, y su cara se fue poniendo cada vez más dura, como una piedra. Cuando terminé de hablar, se quedó callado un buen rato, mirando un punto fijo. Yo apenas podía respirar. Lo que dijo por fin, con la voz ronca, es verdad. Me miró a los ojos, y en su mirada había un dolor tan profundo, que me dieron ganas de abrazarlo y protegerlo del mundo entero. Es cierto, que no soy tu papá biológico. Tu mamá, Verónica, estaba enamorada de otro hombre, un artista llamado Grigori. Y también es verdad que él la dejó cuando se enteró de que estaba embarazada. Hizo una pausa y luego continuó, con una voz firme, casi de metal. Pero todo lo demás, es mentira. Verónica no huyó. Ella te amaba más que a su propia vida. Jamás te habría dejado.
Y nunca me engañó. Cuando Grigori se fue y ella supo que estaba embarazada, vino conmigo como amiga. Me contó todo y me pidió consejo. Yo la amaba, Kira. La amaba como nunca he amado a nadie. Y le dije que me casaría con ella. Que criaría al bebé como si fuera mío. Quería darle una familia, protección. A ella y a ti. Nos casamos, y fuimos felices de verdad. Ella estaba agradecida, y yo era feliz solo con estar con ustedes dos. Se levantó, fue a su maleta y sacó una cartera vieja, toda gastada. De un compartimento secreto sacó una foto deslavada. En ella, una mujer joven, increíblemente hermosa, con ojos llenos de luz, sonreía mientras sostenía a una niña pequeña en brazos. Mi mamá. Y yo. Luego su cara cambió. Y entonces volvió a aparecer en nuestras vidas. Inga, dijo mi papá con amargura. Sí, era amiga de Verónica, pero una amiga de esas que solo te envidian. Siempre estuvo celosa de ella, de su belleza, su talento, de que todos la querían. Le metía ideas feas en la cabeza. Le decía que yo no era feliz, que sufría, que no podía querer a un hijo que no era mío. Quería destruir lo que teníamos. Después de eso, bajó la mirada y su voz se volvió triste. Y luego. Verónica se enfermó. Grave. Le encontraron un problema fuerte del corazón. Los doctores dijeron que necesitaba una cirugía urgente, muy cara, en el extranjero. No teníamos ese dinero. Yo estaba dispuesto a vender todo, a endeudarme. Busqué ayuda, fui con mis superiores, no encontraba salida. Se quedó un momento en silencio, apretando la foto entre sus manos. Y entonces llegó Inga. Verónica me dijo que ella había encontrado una solución. Que encontró a Grigori, que ahora era famoso, vivía en Europa, tenía dinero. Y que estaba dispuesto a pagar la operación, pero con una condición. Que Verónica se fuera con él, para siempre. Que nos olvidara. Sentí que algo dentro de mí se rompía. El cabello se me erizó del puro horror. Esa mujer. Inga. No solo era mala. Era un verdadero monstruo. Verónica, se negó, dijo mi papá, con la voz temblando, ella dijo que nunca nos iba a dejar. Pero Inga no paraba de insistir. Le dijo que era un egoísta, que se iba a morir y me iba a dejar solo, con una hija en brazos. Que con Grigori, al menos tenía una oportunidad de vivir. Le mintió diciéndole que yo estaría feliz de quitarme esa carga. La rompió por dentro. Verónica escribió una carta de despedida, donde explicaba todo y se la dio a Inga para que me la entregara. Ella se fue, pensando que se estaba salvando a sí misma, y también a mí. Pero ya sabes lo que pasó, Inga quemó la carta. Y me dijo que Verónica se había ido con otro hombre, que nunca me amó. Y yo le creí. Estaba destrozado. La odié por haberme traicionado. Y con ese odio te crié. Intenté olvidar a la mujer que, según yo, había pisoteado mi amor. Se quedó en silencio. En el cuarto no se oía nada, solo el tic-tac del reloj. La verdad era mucho más dura y complicada de lo que jamás me imaginé. Fue una tragedia, una vida hecha pedazos. Una mentira enorme que envenenó la vida de varias personas. Y todo por la envidia y maldad de una sola mujer. ¿Y qué pasó con mi mamá? Pregunté con voz bajita. No lo sé, respondió mi papá, negando con la cabeza. La busqué cuando pude reaccionar, pero Inga me dijo que se había ido al extranjero y que había cortado todo contacto. No sabía por dónde empezar a buscarla, y al final, me rendí. Pensé que era lo mejor para todos. De pronto, su celular sonó en el bolsillo. Miró la pantalla, frunció el ceño y contestó poniendo el altavoz. Pavel Ignatievich, se escuchó la voz agitada de Víctor, su asistente. Estuve investigando lo que me pediste sobre Inga Borisovna. Y encontré algo muy raro. Resulta que ella manda dinero, cada mes, a una casa de reposo, una especie de asilo en las afueras. Es poco, pero siempre a nombre de una mujer, Verónica Makarova.
El silencio que siguió se sentía pesado, como si el aire se hubiera hecho denso. Verónica Makarova, mi madre. Ella no estaba en el extranjero. No estaba con un artista rico. Estaba aquí. Cerca. En una residencia para enfermos. Todo este tiempo. Mi papá se quedó congelado. La mano que sostenía el celular tembló. Su cara, que hacía un momento estaba llena de dolor y rabia, se puso completamente seria. Y por primera vez vi algo en sus ojos. Algo que jamás había visto en él. Duda. El coronel Pavel Ignatievich, el hombre que siempre tenía todo bajo control, estaba fuera de sí. Sin palabras. Sin saber qué hacer. Víctor, dijo con voz apagada, pásame la dirección. Víctor la dictó. Y sin decir nada, mi papá se dio la vuelta y salió corriendo. Yo agarré mi bolsa y fui detrás de él. Corrimos por el pasillo del hotel, bajamos las escaleras sin esperar el elevador y salimos directo a la calle. Allí ya nos esperaba el auto. Víctor estaba al volante. No dijo nada, pero ya sabía lo que pasaba. El camino hacia los suburbios duró como 1 hora, pero para mí fue una eternidad. Nadie hablaba. Mi papá solo miraba por la ventana, viendo cómo los coches pasaban a toda velocidad. Vimos por la ventana cómo pasaban los paisajes. El rostro de mi papá estaba serio, con los labios apretados y la mandíbula tensa. Se notaba que por dentro llevaba una tormenta. Todo lo que había construido durante su vida, sobre mentiras, engaños, dolor, se estaba cayendo. Todo el odio que había sentido por la mujer que creyó traidora. Resultó estar mal dirigido. Había odiado a quien en realidad necesitaba ser salvada. Y la verdadera enemiga, había estado siempre cerca, disfrazada de buena amiga. Puse mi mano sobre la suya. Se estremeció un poco, luego me miró. Y en sus ojos vi algo que nunca le había visto antes. Un abismo de desesperación. Me apretó la mano con fuerza. Ese gesto lo decía todo. Una disculpa por haberme criado sin mi mamá. Su dolor, y también su amor. La casa de retiro era chiquita, rodeada de árboles, con una barda alta. Todo se sentía demasiado tranquilo. Demasiado bonito como para esconder una historia tan dura. Nos abrió la puerta una enfermera mayor. Mi papá le mostró su identificación y, con voz firme, le pidió ver a Verónica Makarova. La enfermera se notó sorprendida, pero no dijo nada. Nos guió por un pasillo largo que olía a medicina y a piso recién trapeado. Ella lleva aquí mucho tiempo, nos dijo en voz bajita. Muy tranquila, casi no habla con nadie. Nunca ha recibido visitas. Solo una mujer viene una vez al mes a pagar, dice que es una pariente lejana. Nos detuvimos frente a la puerta número 7. La enfermera se quedó ahí. Mi papá se quedó congelado, como si fuera un soldado a punto de entrar en batalla. Respiró hondo, se enderezó y abrió la puerta. La habitación era pequeña, pero muy iluminada. Una mujer delgada, con el cabello canoso recogido en un chonguito sencillo. Estaba sentada en una mecedora, viendo por la ventana el jardín de otoño. No se dio cuenta de que entramos. Mi papá fue el primero en acercarse. Verónica, susurró. Ella giró lentamente la cabeza. Sus ojos ya no eran los mismos que en la foto vieja. Ahora eran cansados, apagados. Pero aún se podía reconocer que era ella. Lo miró sin sorpresa. Como si lo hubiera estado esperando ahí, en esa silla. Desde hace 30 años. Pasa, dijo con un susurro débil. Viniste. Mi papá cayó de rodillas frente a ella. Le tomó la mano, delgada como papel, y la apretó contra su mejilla. No dijo nada. Solo empezó a temblar. Sus hombros se movían con cada sollozo. Todo su dolor, todo su odio, todo su amor reprimido durante 30 años. Se le salió de golpe. Yo me quedé parada en la puerta. Las lágrimas corrían por mi cara. Mis papás, por fin estaban juntos. Después de toda una vida separados, robada por la envidia de otra mujer. Ya más calmados, mamá empezó a hablar.
Nos contó su versión, que coincidía con lo que había dicho mi papá. Inga la engañó. Le dijo que Grigori la estaba esperando y que pagaría su operación. Mamá viajó a otro país, a una ciudad lejana. A la dirección que Inga le dio. Pero allá no había nadie. Grigori ni siquiera vivía ahí. Ni lo conocían. Se quedó sola, sin dinero. Sin papeles, con una enfermedad que iba empeorando poco a poco. Durante algunos años logró sobrevivir haciendo trabajitos donde podía. Hasta que su cuerpo ya no aguantó más. Como por milagro, logró regresar a su país. Quería encontrarnos. Pero tenía miedo. Inga, que era la única que sabía dónde estaba. Le mandaba cartas diciéndole que mi papá ya tenía otra familia. Que era feliz con otra mujer. Y que si ella volvía, solo arruinaría todo. Y cuando mi mamá ya no podía trabajar, Inga le ofreció ayuda. La metió en ese asilo, pagando lo mínimo. Solo para que no muriera de hambre. La tuvo ahí encerrada como en una cárcel. Alejada del mundo. Se aprovechó de su situación. Jugó con su vida y le siguió mintiendo. A ella y a mi papá. Todo lo que estábamos oyendo era tan horrible. Que costaba trabajo creerlo. No era solo una mentira. Era una crueldad planeada, paso a paso, para destruir una vida. Mi papá escuchaba en silencio, con el rostro completamente serio. Cuando mi mamá terminó de hablar, él se levantó. Voy a regresar, le dijo en seco. Le dio un beso en la mano y salió del cuarto. Yo me quedé con mi mamá. Nos sentamos en silencio, agarradas de la mano. Éramos casi dos desconocidas. Pero a la vez las más cercanas del mundo. Teníamos que volver a conocernos. Nos robaron 30 años. Pero yo creía que todavía nos quedaba tiempo para recuperarlos. Una hora después, mi papá volvió. Se veía tranquilo. Demasiado tranquilo, y eso daba miedo. Ya lo resolví todo, le dijo a mi mamá. Te van a llevar a una clínica mejor. Ahí te atenderán los mejores doctores. Ya hablé con ellos, ya está todo listo. Luego me miró a mí. Ahora nos falta ir a otra dirección. Y así fue como volvimos a pararnos frente a la puerta del departamento de Inga Borisovna. Esta vez mi papá no tocó. Abrió la puerta con una llave. Seguramente se la había quitado a Stanislav. Inga estaba en la sala. Junto a ella estaba su hijo, encorvado, con cara de preocupación. Estaban hablando, pero en cuanto nos vieron, se quedaron callados. En la cara de Inga había una sonrisita burlona. Ah, ya llegaron, dijo con tono sarcástico. ¿Y qué? ¿Ya le contaste a tu hijita la verdad? ¿Sobre el hijo que no era tuyo? ¿Sobre la esposa que te engañó? ¿Ya se tragaron todo? Mi papá se acercó sin decir nada. No gritó, no amenazó. Solo la miró directo a los ojos. Y esa mirada era tan fría, con tanto desprecio, que Inga se estremeció. La sonrisa se le borró de golpe. Lo sé todo, Inga, dijo mi papá con voz tranquila. Sé lo del asilo. Sé todas tus mentiras. Sé todo lo que le hiciste a Verónica, a mí y a mi hija. Cuando mencionó a mi mamá, la cara de Inga se puso gris. Como si hubiera visto un fantasma. Se dio cuenta de que su juego había terminado. Su secreto más grande. El que usaba como su arma. Su poder. Ya no le servía para nada. Eso no es cierto. Ella está mintiendo. Balbuceó Inga. Pero su voz se fue apagando en el silencio. Un silencio lleno de desprecio. Stanislav miró primero a mi papá. Luego a su mamá. Y el horror se reflejó en su cara. Al parecer ya se imaginaba algo. Pero no sabía toda la verdad. Y ahora que la verdad le cayó encima. Fue como si le aplastaran el alma. Todo su amor por su mamá se hizo pedazos. La miró como si fuera un monstruo. ¿Qué es verdad, mamá? Susurró. Inga Borisovna no dijo nada.
Solo se hizo bolita en el sillón. Como si quisiera desaparecer. En un segundo, perdió todo. El dinero, su reputación y a su hijo. Mi papá se acercó a Stanislav. Por el dinero, no te preocupes. En 24 horas, 2 millones estarán depositados. A nombre de Verónica Makarova. Es para pagar su tratamiento. Si no lo hacen. Todos los documentos. Testimonios, pruebas financieras. Todo va directo con el fiscal. Y ya no hablaremos de errores. Sino de fraude. Encierro ilegal. Y abandono. Piensa en tu carrera, hijo. Y en tu madre. Nos fuimos, dejándolos ahí. En medio de las ruinas que ellos mismos construyeron. Sabía que pagarían, que devolverían el dinero. Pero ya no importaba. Ese día recuperamos lo más valioso. Algo que no tiene precio. Unos días después, mi mamá fue llevada a la mejor clínica militar. Le hicieron la operación y todo salió bien. Aún quedaba un camino largo de recuperación. Pero los doctores eran optimistas. Mi papá no se despegó de ella. Dejó todo para estar a su lado. Yo los veía. Ya grandes, con cicatrices en el alma. Pero más unidos que nunca. Los vi reencontrarse. Volver a hablarse con confianza. Volver a quererse. Stanislav y yo nos divorciamos. Él transfirió todo el dinero, incluso más de lo que se debía. Me escribió un mensaje corto. Diciendo que se mudaba a otra ciudad. Y cortaba toda relación con su madre. Nunca supe que fue de Inga Borisovna. Y la verdad, tampoco me importaba. Para mí, ya no existía. Ha pasado un año. Ahora estamos todos sentados juntos. En la terraza de la casa de campo. Que mi papá compró. Mi mamá sigue débil. Pero con color en sus mejillas. Y una sonrisa feliz mientras sirve el té. Mi papá la mira con una ternura. Que me hace llorar por dentro. Se hizo justicia. No con venganza. Sino con la verdad y el amor. La familia que pensé que estaba perdida. Renació de las cenizas. Más fuerte y más hermosa. Encontré a mi mamá. Y también descubrí. Que mi papá es un verdadero padre. Uno de alma grande. Y entendí algo más. Que las peores tormentas. Vienen para que aprendamos. A valorar más el sol. Gracias por escuchar esta historia tan dura. Hasta el final. Si te llegó al corazón. Déjanos un like y comenta. ¿Qué opinas de lo que hicieron los personajes? Y no olvides suscribirte al canal. Para no perderte más historias de vida como esta. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Cuídate mucho. Y cuida a los que amas.